Saludamos a un invitado que tenemos en la pantalla de Red más frecuentemente al mediodía con La Titular, un programa donde se habla de manera muy picante. Alejandro Pino Calada, además director de Pulimetro y panelista de La Titular. Qué bueno compartir con usted. Jenner Bedoya nos pica la lengua a todos, Alejandro, y nosotros le vamos a picar a usted. Buenos días. ¿Y cómo ve esta situación de que se va, que no se va, que tiene la culpa? Hombre, buenos días a todos. Para mí es un placer estar en Red Más Noticias. Por supuesto que es un placer estar en la pantalla de Claro todos los días al mediodía, a las 12:30. No se pierdan la cita con La Titular. Un abrazo para Jenner, con quien tenemos un historial larguísimo cantando cosas. Pero bueno, lo cierto es que estamos en el peor escenario posible, porque no vamos a tener tiempo. Y es que ese ha sido el gran problema de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, se tendría que ir. Pero es que aquí el problema no es Carlos Queiroz. Acá el problema es la organización misma, la dirigencia del fútbol colombiano. Y me explico. Fíjense lo que pasó. La dirigencia ha estado tan emproblemada con sus líos judiciales, haciendo lobby en la fiscalía para que no la vinculen al caso de la reventa de boletería, por el que ya fue acusado por la SIC. Recuerden que la federación tuvo que pagar una multa de 16.000 millones de pesos, como ustedes estaban contando, pero aparte de eso, Ramón Yesurún tuvo que pagar 300 millones, González Alzate tuvo que pagar 50 millones, en fin, los dirigentes han estado tan emproblemados con ese tema este año que se olvidaron de la Selección Colombia y se la dejaron a Queiroz. Y aquí la gran pregunta es qué ha hecho Mario Yepes, porque se supone que Mario Yepes iba a ser ese puente entre Carlos Queiroz, que no vive en Colombia, que no conoce el fútbol colombiano, que no conoce la eliminatoria. Ese puente no ha funcionado porque evidentemente Queiroz, como nos dimos cuenta, no conoce la eliminatoria, no conoce a sus rivales. ¿Sí? El repaso que nos dieron en estos dos últimos partidos con 9 goles en contra lo deja claro, pero también deja claro que hay un serio problema al interior del equipo. Ayer tuvo que salir un comunicado de James Rodríguez y casi simultáneamente sale uno de la federación diciendo no tuvimos pelea, no, nadie se dio trompadas en el camerino, como salieron a decir muchísimos periodistas y demás. Perfecto, el comunicado está muy bien que ellos salgan a decir que todo está muy bien, pero ninguno de los comunicados se habla del técnico, ninguno de los comunicados se habla de respaldo del técnico, en ninguno de los comunicados se pone de verdad la cara, salvo una leve frase del comunicado de James Rodríguez que dice: los jugadores somos los primeros responsables. De resto, pero es una línea en un comunicado de una página, de resto no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿hay algo roto adentro? Creo que es evidente. Me parece que aquí el problema, insisto, es de tiempo, porque si sale Queiroz, que no hay plata con qué pagarle, porque como ustedes bien lo planteaban, no hay con qué pagarle los 2 millones de dólares que supuestamente está pidiendo en negociación. La indemnización de Queiroz, si lo echan de verdad, sería de 4 millones de dólares. Sí. Pero pues están tratando de negociar por el 50. No hay con qué pagarle esos 2 millones de dólares. Y entonces, ¿a qué horas? Si sale Queiroz, ¿a qué horas va a trabajar el otro técnico? Porque el partido es en marzo y de aquí a marzo no hay fechas FIFA. Es decir, el que llegue no va a tener tiempo de reunirse con los jugadores, no va a tener tiempo de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La situación no puede ser peor porque además el siguiente rival es Brasil, al que solamente le hemos ganado 2 veces en la historia en partidos oficiales. Entonces, es dificilísimo todo lo que está pasando. Claro, ahora Alejandro, con los buenos días, refirámonos un poco a esos comunicados, el de James y casi alterno el de la federación. Salieron a desmentir lo que otros medios también habían dicho, que había algunos agarrones que se habían apercollado, que se habían ido a las manos. ¿Usted cómo ve esos dos comunicados? ¿Qué les faltó y qué de pronto tendrían que entrar a probar? Porque los medios también han dicho, nosotros tenemos pruebas, repito, de que esa situación efectivamente sí se dio. A mí me parece que es lógico que una figura pública con los contratos comerciales que tiene James Rodríguez, porque James Rodríguez tiene muchísimos contratos comerciales nacionales e internacionales, salga a desmentir algo que va a afectar su imagen. Me parece absolutamente lógico que salga el comunicado. Él cierra el comunicado con la amenaza de vamos a tomar las acciones legales que sean necesarias, pero lo cierto es que, por ejemplo, uno de los que más eco tuvo fue el señor Javier Hernández Bonet, quien es el director de Caracol Televisión y del Gol Caracol en Caracol Televisión, y él salió a decir en Blue Radio, en su programa, que él tenía como demostrar que James mentía, que la pelea fue entre James y Muriel y que se fueron a las manos en el partido contra Uruguay. Entonces va a ser ¿qué dices tú, qué digo yo, cómo lo demuestro? Entonces hay que ver si James se va a las acciones legales, lo que sería gravísimo porque de por sí ya el ambiente está bastante caldeado, ¿sí? Entonces es lógico que salga a decir eso James. Me parece que es absolutamente normal con la imagen que tiene James, el impacto que tiene James,
Pero acá digamos que el mensaje no solamente es para James, porque si ustedes se fijan, ayer en redes sociales, buena parte de los jugadores de la Selección Colombia retuiteó el mensaje de la federación, sí, el comunicado de la federación. Generalmente lo que se hace es que desde la federación les dicen, hey, sacamos este comunicado, tienen que moverlo ustedes. Ellos retuitean sin ningún problema, porque mal que bien todos hacen parte de esta organización y el comunicado de la federación trataba de hacer énfasis en eso, en que somos una familia, estamos unidos, etcétera. Pero esto también tiene que ver mucho con los intereses comerciales y con los patrocinadores. Ahora, más allá de la pelea, porque yo insisto, en el fútbol es absolutamente normal que cuando tienes un partido desastroso o cuando las cosas salen tan mal en el campo, en el camerino pasen esas cosas. Es absolutamente normal y eso hay que contárselo a la gente. En todos los equipos del planeta, desde el más chiquito de la C de Yugoslavia, que ya no existe, hasta la selección de Brasil, han pasado este tipo de cosas. Alejo, ¿sí? pero... Cuando las cosas se calientan, pasan ese tipo de cosas. Aquí el problema no es eso, aquí el problema es qué va a pasar y qué vamos a hacer, porque soluciones de momento no hemos visto. Claro, y lo más grave sería que si pierdes 3-0 de casa y 6-1 contra Ecuador, no pase. Sería todavía más preocupante porque no habría reacción. Pero vamos a eso. Se evalúa mucho al técnico que ha cometido errores claramente, pero se le descarga mucha responsabilidad a los futbolistas. El mismo James, un solo gol en la era Queiroz. Otros rendimientos supremamente bajos. Cambian al técnico, pero si el técnico va a tener que volver a lidiar, el que llegue con esa misma atmósfera, porque hay diferencias entre los jugadores y usted lo sabe desde la época de Teo Gutiérrez. A Teo no lo volvieron a llamar a la selección porque tuvo una discusión con James y eso también se supo, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que lo que usted dice es supremamente interesante porque acá a los que hay que señalar de entrada es a los futbolistas, pero yo insisto, esto es por jerarquías. Para mí, aquí hay una responsabilidad enorme de la Federación Colombiana de Fútbol porque dejó la selección al garete. Eso de reunioncitas de Zoom, eso no funciona. Sí, en general cuando las cosas no funcionan en un equipo de fútbol, uno tiene que mirar al dirigente, porque implica que el dirigente, que es el jefe, que es el que organiza, que es el patrón, que es el verdadero líder, los dejó al garete. Entonces, la Federación dejó al garete a Queiroz, que evidentemente no tiene ni idea, pero ni idea de las selecciones sudamericanas, de las eliminatorias, del organigrama, y cuando uno ve a su equipo se da cuenta que también desconoce de gran forma su nómina, porque pone a los jugadores en posiciones que no son, y acaba el punto, por ejemplo, con James Rodríguez. James Rodríguez es utilizado por Queiroz como un extremo por derecha. James no es extremo por derecha. Por supuesto, alguien me va a decir, pero en el Everton lo están usando por derecha. Sí, pero lo usan por derecha para que quede libre, llegue al medio y asista. El nivel de James ha sido bajo, y hay que decirlo, en los últimos partidos, así como en los últimos partidos del Everton. Pero no se le ve cómodo en la selección Colombia. No se le ve cómodo. El técnico ha cometido muchísimos errores tácticos. Cuando uno hace 4 cambios en 40 minutos de juego es porque hizo un desastre de planteamiento, y cuando termina comiéndose 6 es porque esos 4 cambios no resolvieron, es decir, porque todo lo hizo mal. Entonces hay unas responsabilidades clarísimas del técnico, pero acá hay que contarle a la gente cómo es el fútbol. Lamentablemente el hilo más delgado siempre es el del técnico. Y el técnico es el responsable de liderar el grupo, de liderar un montón de egos, porque la selección Colombia, cargada de jugadores que están en Europa, por supuesto que tiene egos, pero el seleccionador tiene que organizar esos egos. El encanto de Queiroz, ¿cuál era? Perdón, el encanto de Pekerman, ¿cuál era? El encanto de Pekerman es que sabía manejar esos egos, y manejando esos egos, porque ahora tenemos estrellas, Pekerman manejó unas estrellas mayores, es decir, cuando Pekerman estaba, manejó a James, superestrella del Mundial, a James Real Madrid, a Falcao, goleador histórico de la UEFA con el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Pekerman manejó muchos más egos que Queiroz y los supo manejar, los supo ordenar, y tuvimos 2 eliminatorias, una brillante, una no tanto, pero que nos llevaron a mundiales, a actuaciones notables. Es decir, nuestra mejor presencia en la historia de mundiales ha sido con Pekerman. Queiroz no ha sabido manejar esos egos, y por eso mismo, tristemente hay que decirlo, cuando el técnico le fallan tantos jugadores es porque el técnico se tiene que ir, pero los jugadores tienen que asumir responsabilidades, y no solamente con una línea de nosotros los jugadores somos los máximos responsables. No, hay que salir y dar la cara, hay que enfrentar a la prensa, hay que hablarle a la gente, porque el hincha está decepcionado. La selección Colombia es el mayor referente de identidad nacional, el hincha está absolutamente decepcionado. El hincha, por supuesto, empieza a creer en todas las teorías de la conspiración, en todas las peleas, es el escenario. Lo que salga en redes sociales. ¿Por qué? Porque los jugadores no salen a hablar, y nos faltó que los jugadores salieran a hablar. Es que lamentablemente, salvo el comunicado, el único que habló fue Cuadrado, y dio frases de cajón, las famosas frases de futbolistas después del partido frente a Ecuador, pero nadie más habló.
Sí, es cierto, Alejandro. A las 12:30 entonces esto continúa. Están los puntos en disputa de la América. Bueno, tema van a tener hoy ustedes. Muchísimo gracias. Y bueno, esta ventana queda abierta. Qué bueno compartir con usted. Y así, punzante, directo, al grano, como tiene que ser. Claro que sí, a las 12:30 nos vemos en la titular, porque las dimayoradas del día, no se las imaginan. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Sí, Jenner, ahí, Hay la tema dimayorada bastante, ¿no? también hablaremos ahora Sí, bueno. cuando veamos Oiga. también los penaltis de Millonarios que Ay, Dios mío, vuelve a quedar por fuera. Óigame, tema importante es el manejo de los egos, ¿no? Difícil la tiene. Y la cabeza, el líder es el que tiene que dar la cara, el directivo. Vamos a ver entonces qué pasa